tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CIMAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y hoy les voy a acompañar en un análisis del tema relacionado con las políticas educativas en Costa Rica. Para nadie es un secreto que nuestro país viene experimentando desde la pandemia lo que se ha llamado un apagón educativo y que afecta diferentes campos de la educación nacional. Nuestros estudiantes pues son los más afectados con toda esta situación y no obstante 2024 arrancó con un curso lectivo con una serie de carencias que tenía que ver no solo con los rezagos importantes que enfrentan nuestros estudiantes en materia de lectoescritura principalmente, sino también con una serie de situaciones relacionadas con nombramientos, cierre de centros educativos, algunos centros educativos que están al borde del cierre, en fin, una situación compleja que vive el país, que incluso ha sido motivo de alerta por parte del informe de la educación que realiza el Consejo Nacional de Rectores. Por eso hoy vamos a hablar sobre cómo enfrentar esta situación y sobre la necesidad de tener políticas educativas que nos lleven a rescatar nuestro sistema educativo, pues por el bien de nuestros y nuestras estudiantes. Para hablar sobre este tema nos acompaña en esta oportunidad Yanina Ceravalli Monge, quien es investigadora del programa Perfiles del Centro de Investigación en Docencia y Educación, CIDE, de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros en Una Mirada. Con mucho gusto, Maribel. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Con todo gusto. También nos acompaña Rolando Barrantes Pereira, quien también trabaja como académico e investigador del programa Perfiles del CIDE de la UNA. Bienvenido. Muchas gracias, Maribel, por la invitación. Un gusto estar por acá. Y además nos acompaña Warner Alfaro Román, quien es director del Colegio Experimental de Bilingüe de Belén. Muchas gracias por estar con nosotros, don Warner. Un gusto. Como mencionaba yo al inicio, tenemos ya 4 años más o menos de estar hablando sobre esta crisis que experimenta nuestro sistema educativo. No obstante, sabemos que era una situación que se venía gestando de mucho tiempo atrás. ¿Qué tan preocupante es esa crisis educativa que está viviendo el país desde la perspectiva de ustedes como especialistas en la materia? Muy interesante la pregunta, Maribel, porque sí se sabe que el sistema educativo costarricense no es en este momento, ¿verdad?, exacto, que está en crisis, sino que viene arrastrando una serie de deficiencias que la pandemia vino a evidenciar, ¿verdad?, pero ya existían. Estamos hablando, por ejemplo, que desde el 2018 se da la primera huelga grande de maestros, desde ahí empieza un poquito a renquear el sistema educativo. Luego cae el 2019 con otra huelga que se dio, que los estudiantes perdieron bastantes lecciones, y para rematar nos cae la pandemia 2020-2021. Entonces, todo este montón de mini apagones o de cortes o interrupciones educativos, ahorita en el 2024, pues viene a ser mella. Se nota, por ejemplo, un rezago a nivel académico en los estudiantes. Hay mucha incertidumbre a nivel del cuerpo docente. A nivel de administradores de la educación también se da este tipo de situaciones de que puede ser que se tome una decisión temprano y luego a través del Ministerio de Educación se canaliza otra decisión en la tarde. Entonces creo que sí es un panorama bastante preocupante el saber que tenemos muchos rezagos y muchas áreas que hay que fortalecer. Realmente sí, como bien decía Yanina, ha sido una crisis seria y en varios ámbitos, ¿verdad?, de la educación. Ya mencionaba Yanina el tema del rezago educativo, pero también hay crisis en muchos otros ámbitos, por ejemplo la infraestructura. Hemos visto a través de las giras que desarrollamos en el proyecto Perfiles una serie de carencias de infraestructura que han hecho mella en el sistema educativo en general y en la educación de calidad de los estudiantes. También problemas con lo que es la capacitación docente, que últimamente ha sido pues un grave problema, puesto que los docentes no han podido actualizar sus conocimientos para ir a la par de las políticas educativas y lo que estos documentos demandan, ¿verdad? Adicionalmente, el tema de la conectividad, bien mencionaba Yanina, el tema de la pandemia. Si bien es cierto, esto evidenció la crisis en conectividad, ya esto se venía arrastrando desde muchos años atrás y se evidenció ya de manera muchísimo más clara en la pandemia. Entonces, bueno, como podemos ver, son muchísimos temas que hay que prestarles una atención muy particular, especialmente a través de estos documentos de escala nacional como son las políticas educativas. Bueno, es que en realidad es todo un tema. A mí me parece que eso habría que partirlo, ¿verdad? Y partirlo en diferentes porciones. La compañera hablaba de la huelga del 18,
y es ciertamente. Después de eso hay una gestión, me parece muy importante y significativa, bajo la administración de doña Giselle Cruz, y me parece que ahí se trató de un esfuerzo serio y consensado de hacer una reforma curricular y evaluativa para impulsar la crisis que teníamos en educación. Pero desgraciadamente se vino la pandemia y eso nos hizo quedar en una condición muy frágil, ¿verdad? Y después de la pandemia, por lo menos en mi sentir, en mi pensar, no hemos encontrado como un camino muy bien marcado, muy claro hacia dónde tenemos que transitar. Y cuando decimos hacia dónde tenemos que transitar es todo, ¿verdad? Es a nivel curricular, a nivel de evaluación, a nivel de gestión interna del ministerio, a nivel de prioridades, porque yo creo que se enfatizó más en encontrar los puntos negros de la administración anterior que encontrar las fortalezas, que sí había un cimiento importante ahí del cual yo era partido, ¿verdad? Pero bueno, yo no soy ministro de Educación, entonces a mí no me tocaba. Pero sí había un cimiento importante que me parece que fue, o ha sido tal vez una omisión no haber partido de ese cimiento que ya estaba ahí, que lo había generado doña Giselle Cruz y su equipo en una instancia posterior a la huelga del 18, que sí me parecía que iba muy bien encaminado, la verdad. Sí, en lugar, como usted dice, tal vez de trabajar en una iniciativa que ya venía desarrollándose y dando algunos frutos, la actual administración Chávez Robles propone la ruta de la educación. En un informe de presentación de un documento que a la fecha pues todavía no conocemos. De lo que sabemos de la ruta de la educación, pues las diferentes analistas e incluso el informe del Estado de la Educación pues considera que también se queda corto en abordar la verdadera situación de emergencia que enfrenta el país en el tema educativo. ¿Ustedes qué opinan? La ruta de la educación, a como está estructurada hoy en día, que como usted bien dice, Maribel, es básicamente una presentación de PowerPoint de más o menos 50 diapositivas. Sí. Realmente es una serie de aspiraciones por el momento, que unas pueden ser muy loables, por ejemplo, el tema de la conectividad, el tema del STEM, incluso de la robótica, hay temas súper ambiciosos. Sin embargo, ligándolo con lo que comentaba anteriormente de la crisis educativa, me parece que en este momento hay condiciones estructurales en ciertos temas que impiden el desarrollo adecuado de la ruta. Adicionado a esto, el documento que nos presentó el Ministerio de Educación Pública carece de una hoja de ruta, valga la redundancia, carece de una guía que nos permita, que le permita a las autoridades en educación seguir una serie de pasos para alcanzar las aspiraciones que promueven en este documento. La ruta tiene una serie de hitos propuestos, sin embargo es un tema un poco escueto, ¿verdad? No se logra aterrizar muy bien cuáles son esos objetivos, cómo lograrlos, se queda en una serie de elementos aspiracionales que realmente cuesta tomar como una guía clara de hacia dónde puede transitar el sistema educativo basado en este documento. Yo quisiera retomar las palabras de don Wagner en el sentido de que, hablando de doña Giselle Cruz, ¿verdad? Y mucho antes, atrás, con doña Sonia Marta, es cuando surge esta política curricular de educar para una nueva ciudadanía. Y sí coincido con don Wagner en que ahí había un norte, ¿verdad? Se decía, aspiramos a qué tipo de estudiante es de esta forma, va a lograr estas habilidades, va a hacer esto y lo otro. Pero al caer el momento de la pandemia, ¿verdad? Como que eso quedó en un letargo, como que esa capacitación que se venía con docentes, que se venía trabajando, quedó ahí, estancado. Y luego, en vez de retomar a donde se había quedado, se comienza con esto de la ruta que habla mi compañero Rolando. Lo que pasa es que la ruta, entonces, en vez de profundizar en habilidades, que era lo que venía haciéndose anteriormente y que era la propuesta de educar para una nueva ciudadanía, mete de sopetón, ¿verdad? Por decirlo así, de golpe, entonces las competencias. Entonces creo que ahí es donde ha habido esa desinformación o esa tal vez desintegración de lo que el ministerio está mandando en este momento a lo que está vigente, ¿verdad? Porque si lo que está vigente son las habilidades, nos mandan a los docentes a evaluar por competencias y a que el estudiante también aprenda por competencias. Pero está ese desfase. Me explico, está ese desfase donde dice, bueno, aquí están las habilidades, entonces el docente
ahora va por competencias. ¿Cómo? No hay capacitación docente, no hay permisos para capacitación docente, tendría que ser fuera de horario o sábados. Y entonces el docente recurre al director, pero el director tiene que saber contextualizar esa política curricular a su entorno, porque si no cada uno lo interpreta a como viene directamente, ¿verdad? Sí. Yo creo que después de la pandemia un poco el criterio fue, tenemos que hacer un despertar y un accionar acelerado para recomponernos de la situación en que quedamos. Pero tal vez hubiera sido mejor empezar a caminar nuevamente y no correr, ¿verdad? Para poder hacer una transición y una consolidación de una situación que a mí todavía la parte curricular me parece que es importantísima y la parte de infraestructura me parece elemental en cualquier proceso educativo. Pero yo voy a insistir y voy a rescatar una cosa, y es que después de la pandemia a nosotros nos ha faltado darle sentido humano al fenómeno educativo. Entonces, Exacto. yo siempre oigo a la gente, mire la conectividad, mire la conectividad. Pero es que ahora para la pandemia la conectividad quedó demostrado que con conectividad no ganamos nada. O sea, lo que tenemos que ganar es en el proceso o en el fenómeno educativo. Y ese fenómeno educativo es la interacción entre las personas. Claro, ¿verdad? son personas. Exacto. Y yo creo que ese componente no se ha trabajado en la dimensión y en la profundidad que debió haberse abordado post pandemia, ¿verdad? Entonces corrimos mucho por activar lo que queríamos o lo que pensábamos que era prioritario o urgente y dejamos ese componente de lado, ¿verdad? Y yo insisto, todavía hoy en día es un componente que hoy en día nosotros seguimos arrastrando con la población que tenemos en primaria, en secundaria y los que salieron de secundaria que se fueron para la universidad, ¿verdad? Sí, con ustedes coincide Jainer Ramos, quien es académico de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, quien considera que la mayor limitante de la aplicación de la política educativa actual son el deterioro de las condiciones laborales de los docentes y las carencias en infraestructura. Lo que yo considero como el problema de la implementación de esa política o cualquier otra es que no haya una fuerte inversión en las condiciones materiales, en la situación de valoración socioeconómica de la persona educadora, que no existan condiciones de infraestructura que posibiliten implementar la política, porque si no, la política se queda simplemente en un ámbito de abstracción, en un ámbito aspiracional. Es decir, no logramos concretar los objetivos que, como le digo, podemos estar o no de acuerdo. La política educativa se inscribe en una lógica de lo global, del neoliberalismo, de la OCDE, de la UNESCO, de ATC 21, de las competencias, que como le digo, se puede discutir, podemos estar más o menos de acuerdo en eso. Lo que a la postre limita un poco la implementación a lo largo de los últimos prácticamente 7 años que tiene, porque esta política se aprueba a finales de junio del año 2017, es el deterioro en las condiciones laborales de las personas docentes y por ende de las personas estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que pues si no tenemos una inversión en educación sostenida, un incremento en las mejoras continuas para las condiciones de trabajo, si no eliminamos la sobrecarga administrativa que sufrimos las personas docentes, lo que vemos es que hay dificultades para llevar ese relato, ese discurso que implica la política a una praxis educativa que realmente busque concretar precisamente estos objetivos. Ahora, ¿contamos en Costa Rica con una política educativa que realmente responda a las necesidades actuales del entorno? ¿O veníamos trabajando en ella y simplemente tal vez nos perdimos en el camino? Yo le diría que sí tenemos una política educativa. Sin embargo, aquí hay algo muy curioso. La política educativa surge en el 2017 y la curricular surgió en el 2015, 2016. ¿Verdad? Entonces, la política educativa viene a ser como esa macro y luego la política curricular es como la parte operativa o la puesta en práctica de esa política educativa. Entonces, creo que aquí el proceso se dio al revés. Debió haberse primero elaborado la política educativa y luego la curricular. En cuanto a la política educativa, la cual es la persona centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad, es una política que coloca efectivamente al estudiante como el centro.
¿verdad? Sin embargo, en la realidad, no sé, los compañeros si concuerdan conmigo, en la Sí. realidad yo siento que es otro discurso, la ¿verdad? Hay dos realidad, caras. en la realidad, y así nos lo ha demostrado los resultados del trabajo de campo que hemos tenido en el proyecto, nos encontramos con personas estudiantes que efectivamente nos han dicho que ellos no se consideran el centro del proceso educativo, que su voz muchas veces no es escuchada, que sus pareceres no son tomados en cuenta. Entonces a mí me parece que, ligándolo con lo que decía Yanina, que la política sí es una aspiración, es un norte, me parece que es un norte claro, ¿verdad? Que puede tener una parte muy humana, que efectivamente si usted lee sus postulados la tiene. Ahí es donde está el gran problema, la aplicación de la política. Realmente aplicar una política no es algo sencillo, muchas veces se construye en un escritorio de un ministerio, pero la puesta en práctica es algo muy complejo. Y ahí es donde entra mucho en juego la persona directora de los centros educativos, el director regional, que una de sus responsabilidades es precisamente contextualizar esa práctica de la política, y por supuesto las personas docentes, que son las que operacionalizan en el aula los postulados de la política. Me parece que ese es todavía el gran reto que hay en tema de política pública educativa. Y yo ahí voy a meter otra vez voy a ser un poco más incisivo y le voy a decir por qué. Pues yo creo que nosotros, post pandemia, recapitulo, perdón, en el 19, doña Giselle hizo un esfuerzo significativo en ese ahí, para instrumentalizar la política curricular de acuerdo a los nuevos lineamientos que había en la política educativa. Y yo creo que el camino iba bien. Se viene la pandemia. Después de la pandemia, en el proceso de pandemia, resulta ser que nos preocupamos mucho porque la cosa pareciera que estaba normal y que los chiquitos siguieran avanzando y los muchachos siguieran avanzando, ¿verdad? Pero eso nos consumió 20, 21, 22, 3 años. Regresamos en el 23 ya con un poco más serios, ¿verdad? Con un proceso más sólido, más estructurado a nivel curricular y a nivel evaluativo. ¿Y qué pasó? Que hemos bajado los estándares de exigencia. Entonces los muchachos que están hoy en cuarto del colegio, ¿verdad? Han tenido 4 años o 5 años de mucha facilidad, donde todo es, se lo vamos a dar, para que usted siga evolucionando, siga avanzando. ¿Y eso qué ha hecho? Mira, a mí me parece que tenemos un problema. O sea, entonces estamos hablando de que ocupamos un sistema educativo que sea robusto en materia de contenidos, que sea robusto en materia evaluativa, ¿verdad? Pero por otro lado tenemos una práctica del facilismo a todos y justificamos todo y seguimos avanzando para que la gente... Que nadie se quede. Para que nadie se quede. Por eso yo le digo que hay una parte que nosotros no hemos logrado trabajar de forma correcta post pandemia, y era volver a la naturaleza del sistema educativo. Y esto no significa aplazar gente, ni sacar gente del sistema. Significa que los estudiantes entiendan que el sistema educativo nuestro tiene que fundamentarse en competencias, ciertamente, ¿verdad? Para trabajar cosas desde la experiencia, del conocimiento, ¿verdad? Pero antes de tener eso tenemos que tener otros sentidos que son integrales: responsabilidad, compromiso, proyecto de vida, o sea, una serie de cosas psicoemocionales que no hemos trabajado con los estudiantes y que no hemos trabajado con los docentes y que no hemos trabajado con los centros educativos. Entonces, ciertamente la infraestructura es muy importante y todo lo que viene asociado ahí, la conectividad y los presupuestos, etcétera, etcétera. Pues yo creo que ese componente de que nosotros entendamos que tenemos que trabajar la parte psicoemocional desde el aparato administrativo, la parte docente y la parte estudiantil para que cada uno tenga claridad de cuál es su rol, no se hizo. Sí. Eso es tal vez lo que estamos debiendo y precisamente ese es el tema que vamos a abordar en el siguiente bloque. Pero vamos a ir a una pausa, quédese con una mirada que ya regresamos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de las políticas educativas en Costa Rica, a sabiendas de que en Costa Rica pues enfrentamos una situación bastante delicada con el tema educativo, muchos pendientes, muchos rezagos y pues quienes están
literalmente pagando los platos rotos, pues son las y los estudiantes de nuestras escuelas y colegios. Ahora, en el bloque anterior mencionábamos el tema de, bueno, la actual administración propone un documento o un PowerPoint denominado la Ruta de la Educación, cuyo documento no conocemos a la fecha, y escuchándoles a ustedes hablar ahora, ¿verdad?, sobre si estamos equivocando el énfasis que le estamos dando a nuestras políticas educativas, si este tipo de iniciativas como la Ruta de Educación responden más a la lógica internacional de organismos como la OCDE o el Banco Mundial y no a las necesidades reales de nuestra población, principalmente de nuestros niños, niñas y adolescentes. Viera que este era, como decir, uno de los puntos que quería conversar con ustedes, porque la política curricular, ¿verdad? Claramente tenemos un documento escrito del 2016 y ahorita con el gobierno lo que tenemos es esta ruta, pero aunque está muy escueta, tiene una marcadísima intención, ¿verdad? Hay una intención muy clara que es la de convertir la educación más bien en un sentido que sea para el trabajo. Se pasa de estas habilidades a volver otra vez a contenidos, ¿verdad? A través de las competencias, ¿verdad? Le ponen competencias, pero son contenidos. Aquí es donde escuchamos papás de familia y mamás de familia diciendo, a mi hijo le ponen en un examen un montón de temas, el docente no explica, pero es que esos son los temas de examen. Entonces volvemos otra vez a contenidos. Se quitan estas pruebas FARO después de que se hizo toda una investigación, que las pruebas FARO respondían a habilidades, y entonces se vuelve ahora a otras pruebas, que son las pruebas estandarizadas por contenido. Entonces creo que no hay un diálogo concreto entre qué estamos evaluando. ¿Vamos a evaluar las habilidades o vamos a evaluar contenidos? Sin embargo, el sistema evaluativo no ha cambiado. El sistema evaluativo para los docentes es el mismo. Entonces hay una deficiencia. Nos ponemos a pensar también si el sistema, que la educación antes era un derecho, ahora la educación se convierte en un gasto y se mide en términos económicos. Entonces creo que por ahí anda esa interpretación de esta nueva ruta, ¿verdad? Sí. Es preocupante. La ruta señala algo muy interesante en sus primeras diapositivas, donde señala una serie de retos y establece una serie de porcentajes de desempleo, de ninis, de falta de dominio de un segundo idioma, específicamente el idioma inglés, ¿verdad? Ya con solo uno ver esos retos, uno más o menos se va dando cuenta cuál va a ser el rumbo de la ruta. Ahí se establece claramente el tema de las competencias. Una de esas competencias que establece la ruta es precisamente lo que decía mi compañera Yanina, que son las competencias para el trabajo. Entonces usted, por ejemplo, ve fortalecer el STEM, ¿verdad? Evidentemente dejando fuera el componente del arte, se le da más énfasis al tema estrictamente científico, ¿verdad? También competencias para el bilingüismo, por ejemplo, y otra serie de competencias que van enfocadas no tanto en la parte humanista, sino más enfocadas en lo que es surtir un mercado laboral muy específico. Y eso responde precisamente a lo que decía mi compañera Yanina, a una lógica de carácter internacional marcada específicamente por la OCDE, y organizaciones como el FMI y el Banco Mundial que están en la línea de lo que es la educación para el trabajo, precisamente. Yo siento, perdón, don Wagner, perdón, yo siento que hay como muchas incongruencias entre lo que está escrito en esta política y la operacionalización de la política. Por ejemplo, se habla, la política curricular habla de educación inclusiva, correcto, ¿verdad? Habla de educación inclusiva, pero en estos gobiernos se cierran los comités de apoyo. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es esa educación inclusiva? ¿Verdad? Estamos volviendo a un sistema elitista, solo para ciertos, solo para los que tengan recursos, ¿verdad? O es un sistema, como la política curricular es nacional, hay una contextualización de esa política o no, ¿verdad? No me interesa si el liceo de Draque no tiene internet, pero es que tienen que hacerlo por internet, incluso los directores no tienen acceso, ¿verdad? Pero venimos a esta situación. Sí, preocupante eso que ustedes mencionaban, porque una siente, digamos, que hay una énfasis como en los resultados cuantificables, correcto, que si son 200 días, que si las pruebas tales para medir coeficientes o índices o tantas cosas que se miden, y que si hay conectividad o no, y que tiene que haber internet en las escuelas, y ¿verdad? Tantas cosas que se enfatizan mucho en números para rendir un informe,
pero realmente todo lo que se está aplicando está dando una respuesta a las necesidades reales de nuestros niños, niñas y adolescentes en sus centros educativos y en sus comunidades. Es que yo creo que el problema radica en que esa instrumentalización de cómo vamos a hacerlo no se ha visualizado con claridad, ¿verdad? Entonces, tenemos un cúmulo de intenciones buenas, porque no podemos decir que sean malas, que responden a un nuevo contexto, un nuevo modelo de desarrollo del país, ¿verdad? Y somos honestos, o sea, yo creo que el país desde hace unos 30 años para acá, tal vez un poquito más, definió un modelo de desarrollo, ¿verdad? Socioeconómico, ¿verdad? Y la política educativa está respondiendo a eso. Lo que pasa es que nos hace falta tal vez ponerle más carnita para ver cómo lo hacemos, cómo lo instrumentalizamos. Yo sí creo que el problema no está en si tenemos más STEM, ¿verdad? O si tenemos una condición de bilingüismo, no. Sí. Eso no es. O sea, más internet. O más internet. O sea, sí. Eso me parece que son necesidades reales, puntuales y que cualquier joven en este país los va a requerir. ¿Para qué? Para ser competitivo en el mercado laboral. Porque esa es la verdad. O sea, ya una persona en Costa Rica que solamente te hable español, pues es una persona que tiene limitaciones, ¿verdad? Se le reduce su mercado laboral, se le reducen sus posibilidades de estudiar en el extranjero, optar por becas, de tener mejores condiciones de vida. Ahora, el tema está en que también tenemos que trabajar paralelo a eso otras condiciones, y es el componente de la solidaridad, el componente social, que yo creo que sí se está dejando un poquito de lado. Entonces uno dice, ok, tenemos esta preocupación por la conectividad, el bilingüismo, el STEM, pero en la realidad sentimos que hay un debilitamiento por condiciones de asistencia socioeconómica para los estudiantes con necesidades, acompañamiento personal docente, en un discurso, ¿verdad? Con muy buena intención decimos, tenemos cursos en línea. Los docentes de este país no tienen la cultura de autocapacitarse. Si no se hace en tiempo laboral, ¿verdad? O no hay otros incentivos, se me ocurre. Si uno se va a otros países, que también son del OCDE, resulta ser que los docentes y los administrativos, como el caso de un director, no tienen plazas fijas, ¿verdad? Estamos contratados. Y si usted es un director o un docente excepcionalmente bueno, te dan un contrato por 2 o 3 años, siendo muy bueno. Sí, pero... Okay. Vea qué importante, todo eso que ustedes mencionan, a todo eso que les prestamos atención. Pero sin embargo, nuestros niños y niñas de 4º año no leen un texto corto, no saben leer en voz alta, no identifican la idea central de un texto, no pueden explicar oralmente el contenido de un texto, no distinguen hechos y opiniones, tienen dificultad para integrar textos leídos en una conversación. No saben leer y escribir bien, según el informe del Estado de la Educación del 2023. Pero ahí y pretendemos ser competitivos para el mercado laboral. Pero ¿y por qué tenemos esa condición? Porque en algún momento nos montamos en la cresta, ¿verdad? De que ya no teníamos que ser tan exigentes, que teníamos que superar los dictados en clase, ¿verdad? Que ya no teníamos que exigir libros completos. Y en el facilismo que encontramos hoy en día, si usted llega en este momento a los chiquillos de secundaria, casi ninguno se ha leído un libro completo. ¿Por qué? Porque en internet, navegando, encuentran resúmenes. Exacto. Okay. Entonces, caemos en ese facilismo y de alguna forma somos cómplices a nivel de las instituciones educativas porque lo sabemos y lo permitimos y ahí vamos, ¿verdad? Y a nivel universitario es lo mismo. Yo el otro día que conversábamos sobre los planes de formación de docentes, a mí me parece que un docente bien formado tiene que pasar más tiempo hoy en día en un centro educativo que el que pasa en la universidad. Sí. Con usted coincide Jorge Marchena, director del Colegio Nocturno Germán López, quien agrega que la falta de capacitación y seguimiento por parte del MEP es una gran limitante para la implementación de la política educativa vigente. Otra limitante, bueno, los procesos de capacitación que brinda el MEP en la figura de asesores regionales o asesores nacionales. Son personas responsables de capacitar, de orientar, y ni ellos mismos tienen esa claridad. Entonces, ahí hay una limitante. Y cuando salen los documentos, porque existen documentos, artículos, folletos que hablan un poco, se hace el artículo, se divulga en la red,
pero el artículo o el documento no se posiciona solo. Usted necesita llegar a una región, necesita reunirse, necesita informar, necesita hacer un taller, dar un seguimiento, un acompañamiento. El MED no brinda ese tipo de servicio actualmente. Solamente es de divulgación de información. Entonces esa es la mayor limitante que tenemos ahorita. Bueno, ha existido siempre, pero es la que más tenemos ahorita. Se cree que porque se utiliza un canal en YouTube, se cree que porque se publica no sé, un folleto con información, se cree porque se hace un webinar, se cree que porque llegó el asesor un día a visitarte, es suficiente. No, eso es insuficiente. O sea, no es realmente lo que se requiere. Se requiere capacitación, acompañamiento, seguimiento y control. Eso es lo que se requiere verdaderamente para poder brindar el servicio acorde y que las personas comprendan hacia dónde van. Qué preocupante todo esto, porque sí, tenemos un énfasis en, ¿verdad?, generar ciertas habilidades para cumplir con las demandas de un mercado laboral altamente demandante, pero no estamos siendo capaces como país de asegurar que nuestros niños, niñas y adolescentes sepan leer, escribir, multiplicar y dividir bien. Yo creo que esto tiene como múltiples factores y yo quería tocar en este punto, ahora que don Juan mencionaba tanto, el cuerpo docente, la formación de docentes. Nosotros como Universidad Nacional, ¿verdad?, que formamos docentes, estos resultados y resultados que se han obtenido en el estado de la educación tienen que ponernos en alerta de cuáles son esas necesidades que están teniendo nuestros docentes en este momento. Y también parte de lo que hemos investigado, mi compañero Rolando y yo, hemos visto que el docente se siente en este momento en una nebulosa y desamparado. Es que también, que el niño no sepa leer, vámonos a las aulas. ¿Cuántos estudiantes hay por aula? O sea, no voy a buscar excusas, no voy a decir, al docente no se le dijo que iba a tener 15 estudiantes, pero están tal vez hacinados y todos presentan el mismo problema. Entonces, el docente tiene que tener espacios de formación, el docente tiene que tener esos espacios de capacitación, se tiene que disminuir esa burocracia también que existe a nivel del docente. Yo conozco muchos docentes que de verdad tienen esa facilidad y esa habilidad para educar, pero el mismo sistema los ha restringido. Hemos topado, y con esto voy a cerrar, tal vez compañero Rolando lo puede ampliar, hemos topado con muchos docentes que han perdido su confianza en ser docentes, se sienten atemorizados, están siempre pendientes de que viene tal vez una amonestación si el director o si el asesor o si la otra persona en jerarquía no me autoriza. La parte Sí, lo que hemos encontrado en varias ocasiones es que la persona docente se siente como un instrumento, como que se le ha restringido mucho su autonomía, su capacidad de ser docente plenamente en un aula. De hecho, nos mencionaban que la aplicación de la política era muy compleja precisamente por lo que mencionaba Yanina, de la cantidad de estudiantes en el aula. Quiera o no, la política tiene que bajar al aula de alguna forma, y la cantidad de estudiantes es algo que limita un poco esa aplicación en el aula. Adicionalmente, el proceso burocrático, ese resultado salió prácticamente en todos los centros educativos que visitamos. Claro. Tiene una carga administrativa muy alta, que así nos lo decían, limita mucho el trabajo estrictamente académico y de aula, que realmente es la razón de ser de una persona docente. Perdón, y quería agregar que también al docente ahora en la política se le dan plantillas, a él le dice, tome, aquí está su planeamiento, de ahí no se salga. Entonces, esa parte de sentirse el docente dueño de su clase como pedagogo, la ha perdido, porque nada más se ha simplificado a llene plantillas porque así se lo pide el ministerio. Entonces creo que ese rol, empoderar otra vez, darle ese liderazgo al docente es importante. Sí, grandes retos se enfrenta a nuestro sistema educativo. De ese tema hablaremos en el siguiente bloque. Vamos a una pausa, que es una mirada, que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de los efectos, los desafíos que tenemos en materia de políticas educativas en Costa Rica. En el bloque anterior hacían nuestros invitados un llamado de atención sobre el particular atención que hay que verle a la situación de los docentes en Costa Rica. Y sobre este tema también nos conversa María Marta Camacho.
quien es académica de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, quien considera que el rol del docente está sumamente desvalorado. Y además el rol del docente para mí no es tan valorado porque al docente se le trata de dar todos los planes, toda la organización, como si él no fuera ya un profesional formado en el área educativa que pueda tomar las decisiones de qué áreas va a desarrollar, en qué tiempo va a desarrollarlos, cómo va a desarrollarlo. Una de las quejas recurrentes es que a otros profesionales de otras áreas no le explican cómo hacer una cirugía, cómo hacer un puente, pero al docente le dicen paso a paso qué se espera de él. Entonces yo creo que hay una falta de credibilidad en el docente, un docente que ya fue formado, un docente que puede tener algunas áreas carentes y que requieren formación, pero existe una subvaloración de él como profesional. Entonces yo quisiera recuperar que tenemos que permitir al docente poder organizar su proceso de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. ¿Para qué? Para lograr lo que dice la política, para lograr calidad, para lograr pertinencia, para lograr generar una investigación desde el aula, para generar también procesos que permitan la inclusión y la permanencia de los estudiantes. Una situación realmente preocupante porque entonces ya no solo hablamos de niños, niñas y adolescentes que enfrentan rezagos demasiado importantes en su educación, de una infraestructura educativa que ya no da más, sino que además tenemos, ¿verdad?, a nuestros queridos docentes en todo el país que enfrentan situaciones bastante difíciles como para seguir cumpliendo de la mejor manera con la tarea que se les ha asignado. Sí, totalmente de acuerdo, y aparte también de una campaña como de desprestigio que se ha dado mucho al docente. Son personas, exactamente, personas vagabundas, personas que no son capaces de dar clases, pero aquí también hay cierta ley, aquí quisiera mencionar la ley 9999, que es la revictimización de las personas de menores de edad, que ha venido también a desprestigiar y a dificultar un poco la labor docente. En esta ley, por ponerlo muy sencillo, si un estudiante piensa que tal vez tal profesor es muy exigente, me cae mal, voy a decir, el profesor me acosó. Entonces, sin ninguna investigación, el profesor lo remueven de su puesto, ¿verdad? Puede ser que la ley haya nacido con una intención muy buena de proteger a la persona menor de edad, pero también en este momento es una limitante para el accionar del docente. Warner, esto me lleva al tema que usted viene planteando desde el inicio del programa. Tenemos que replantearnos nuestras políticas y la forma en que nos estamos organizando en nuestro sistema educativo para volver a lo que antes funcionaba. Yo creo que lo que hay que volver a hacer es empoderar nuevamente algunas figuras. Y que yo creo que es un problema social. O sea, en esta sociedad resulta ser que ahora ya vemos al policía y lo vemos por debajo del hombro, ¿verdad? Entonces, lo vemos despectivamente. Sí. Y hay papadas o hay figuras de autoridad dentro de los hogares que dicen, es un policía, no hay que hacerle caso. Y estamos muy en esa condición social. Entonces, ¿qué hacemos? El maestro o el profesor está en lo mismo, ¿verdad? Entonces, no le haga caso. No le haga caso, ¿verdad? Entonces, usted llega y el profesor hoy en día, y le pasa a colegas directores, y les pasa a colegas profesores, y le pasa a maestros en instituciones, sienten miedo. Entonces tenemos miedo del papá y tenemos miedo de los estudiantes porque me pueden denunciar. Y entonces si me denuncian, yo pierdo mi trabajo. Entonces, ¿qué es lo mejor? Hacerme de la vista gorda. Yo no estoy viendo, mejor no me meto. Y depende de las zonas que sean, ¿verdad? Obviamente, zonas de mayor nivel de conflictividad, me amenazan y entonces me amenaza la mamá o me amenaza el papá y lo vamos a esperar afuera y a ver cómo le va a ir, le vamos a mandar a fulano y tal. Entonces, yo creo que eso es parte del deterioro de una sociedad, o sea, y somos víctimas en este proceso. Yo creo que sí hay que empoderar nuevamente a las instituciones. Que si un docente
comete un acto de abuso, bueno, sancionemos al docente. Pero si ese docente tiene que tener la autoridad suficiente para llamarle la atención a una persona, porque nosotros no estamos haciendo una transferencia de conocimiento, estamos haciendo un proceso de formación, que eso es en esencia la educación, es formar. No es transmitir conocimiento. Si fuera transmitir conocimiento, nos hubieran quitado a nosotros de las aulas y hubieran puesto computadoras, hubieran puesto monitores ahí, donde damos información para que los chiquillos simplemente la suman o la asimilen. Pero la educación, y por eso yo decía al inicio, es un fenómeno humano, donde los adultos, en buena teoría, ¿verdad?, con buena formación, tenemos la obligación de hacer llamados de atención, de formar de forma lo más integral posible a ese joven. ¿Para qué? Para que se convierta en un ciudadano de bien y aporte en una sociedad que hoy en día tiene muchísimos retos y tiene muchas aristas, las cuales una persona que no tenga esa formación va a buscar el camino más fácil, y esa no es la idea. Sí. ¿Verdad? ¿Qué hacemos para recuperar a esta generación que me recuerda cuando yo estudiaba allá por los 80, sí, en el siglo pasado, hace muchos años, que nos llamaban la generación perdida? Estamos hablando de una generación perdida otra vez. Es una generación que está en 4º grado y no saben leer y escribir correctamente. Tampoco saben navegar, porque hablábamos de eso, ¿verdad? Que ahora todo internet y la maravilla del internet. Tampoco saben navegar. Llegan al colegio y más que todo ya las universidades públicas y privadas, porque ya las privadas también hicieron ese llamado, llegan a la educación superior y no tienen las condiciones básicas para enfrentar una carrera universitaria. ¿Qué hacemos? Pero yo creo que, vamos a ver, yo no es que no crea en el estudio que es el estado de la educación en Costa Rica, sí creo, ¿verdad?, que hay información sustantiva ahí, pero también hay jóvenes dentro de nuestras aulas que son sumamente responsables, y esos jóvenes que son sumamente responsables, la gran mayoría vienen acompañados del ejemplo de una mamá sacrificada, responsable, trabajadora, o de un papá responsable, sacrificado, trabajador, que predica con el ejemplo, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que también resaltar que en nuestro sistema educativo y en las aulas vamos a encontrar de todo, ¿verdad? Y hay estudiantes muy serios, muy esforzados, que tienen metas muy claras. Yo le digo a todos los chiquillos con los que converso en el colegio, y me gusta hacerlo con los estudiantes de décimo, le digo, dígame una cosa, ¿dónde se visualiza usted dentro de 4 años? ¿No van a ir a la universidad? Ah, ¿de verdad? ¿Y estudiando qué? Entonces, medicina o derecho, una ingeniería, teatro, lo que sea. Ok, educación. Ah, bueno, muy bien, perfecto. Y usted se ha puesto a pensar cuál es la ruta que usted tiene que establecer Para llegar ahí. Y todos se vuelven a ver, ¿va? Se vuelven a ver unos con otros. Porque la gran mayoría, nosotros como cultura, como sociedad, no tenemos eso. O sea, somos muy dados a tener anhelos, ¿verdad? Y a soñar. Pero no nos fijamos esas rutas y esos ejercicios, y eso es porque le digo yo que la parte psicoemocional de los estudiantes nosotros los hemos dejado hablar. Y a veces creo que hay algo importante, también otro factor, en cuanto respondiendo a la pregunta de Maribel, tiene que irse uno a las universidades que están formando docentes. Tenemos que volver a enamorar a estos futuros educadores de la educación, que vuelvan a creer en la educación. Sobre todo que desarrollen este pensamiento crítico, que cuando les llegue una política curricular o una política educativa, no la suman con ojos cerrados, sino que digan, ¿qué me sirve a mí como pedagogo? ¿Qué me sirve de esta política para que el estudiante sea un ser de bien? De hecho, en la política, respondiendo a la pregunta de Maribel de cómo podemos salvar a esta generación, la política misma da una serie de lineamientos, digamos, de lineamientos macro, en términos de humanismo, de ciudadanía, de respeto a la sostenibilidad, al medio ambiente, que quiera o no, son ciertos lineamientos que nos van formando como sociedad, que nos van guiando por un camino determinado, ¿verdad? Que lineamientos bien aplicados en el aula y en los centros educativos en general pueden dar ciertas luces de por qué camino tenemos que transitar para ir, digamos, formando, como decía don Warner, a estas nuevas generaciones y guiarlos por el camino correcto. La política presenta las dos. La política le dice a usted cómo formar al ser humano y cómo formarlo en conocimiento. Yo creo que es el filtro con que lo vemos, que no podemos irnos de un lado ni del otro. Hay que agarrar lo mejor de ambos mundos, ¿verdad? Exactamente. Como agarrar lo mejor y decir, va a ir en forma integral. Exacto. Pero el problema, volviendo a la ruta, en este momento hay un balance hacia un lado, muy obvio. Y se está descuidando la parte humanista. Correcto. Sí. Ahora, yo sí, la ruta, como le digo, a mí me parece que la ruta tiene planteados una serie de objetivos
muy importantes, ¿verdad? Y que se requieren y que son necesarios. Tal vez lo que hace falta es instrumentalizarlo un El poco plan, más. esa hoja de ruta para llegar ahí. Instrumentalizarlo un poco más para ver cómo vamos a alcanzar esos objetivos. Exactamente. Y en ese proceso, empoderar al personal docente y al administrativo en los centros educativos, porque hay una cosa que es cierta. Vea, yo, en mis años de experiencia, siempre he tenido claro una cosa: los adolescentes requieren y necesitan tener claro cuáles son los límites. Sí. ¿Verdad? Sí. Y eso se requiere. Y eso lo requeríamos nosotros cuando fuimos jóvenes hace mucho tiempo y los jóvenes de hoy en día. ¿Verdad? Saber hasta dónde pueden llegar. Y eso es formador. Y eso forma. ¿Verdad? Yo siempre insisto, nosotros lo que no podemos perder es que nuestro rol en el aula no es transmitir conocimiento, es formar. Y si yo soy profesor de biología y tengo que tener mi clase de biología para abordar un tema social, lo abordo, ¿verdad? Con todas las limitaciones de no atrasarme mucho con el programa, porque también tenemos las pruebas estandarizadas, las sumativas, y que son una medición de lo que se está haciendo en las instituciones y los resultados que tienen que obtener los estudiantes. Y sobre todo, contar con los recursos básicos necesarios para sacar adelante, porque no podemos seguir implementando grandes, ¿verdad?, agendas curriculares si nuestros estudiantes no tienen, pero ni un aula en las condiciones mínimas necesarias. Si hay centros con medidas sanitarias, ¿verdad? Sí. Hay algo muy curioso que nos dimos cuenta a lo largo del desarrollo del estudio de perfiles, que es que, por ejemplo, llegábamos a un centro educativo de un área pues conflictiva, marginal, y nos decían, vean, pero ¿cómo voy a aplicar yo la política si tengo estudiantes con hambre, estudiantes que no tienen zapatos, estudiantes con problemas de salud? Entonces, ahí es donde llega la importancia de la contextualización de la política y de darse cuenta que vivimos realidades educativas muy disímiles y muy distintas, ¿verdad? Sí. Como una directora de un centro educativo o un director va a aplicar la política sin antes atender necesidades básicas de sus personas estudiantes, ¿verdad? En definitiva, tenemos que conocer a nuestra población estudiantil. No podemos seguir hablando de lo que quiere la OCDE, de lo que quiere el Banco Mundial, de cuántos días lectivos, si no sabemos las necesidades reales de nuestros niños y niñas y adolescentes en sus comunidades, ¿verdad? Para poder de esa manera conocer, ¿verdad?, lo que nuestra población necesita y pues trabajar en ello. Porque como ustedes dicen, las políticas están ahí, las iniciativas están ahí, hay ideas muy buenas, pero si no se fundamentan en una realidad y se cuentan con una hoja de ruta y los recursos para sacarlo adelante, seguiremos viviendo este rezago educativo por mucho tiempo más. Y desgraciadamente, pues al final las personas más perjudicadas serán precisamente esos niños y niñas y adolescentes que van a entrar al mercado laboral con carencias muy importantes. Gracias a ustedes por acompañarnos en este programa. Esperamos que esta reflexión pues le llegue a muchas personas, porque este tema es un asunto que nos compete a todos. Le invito a que busque más información en www.unacomunica.una.ac.cr. También puede buscar más información en nuestros perfiles en redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Y le esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.